Muy bien, chicos, vamos a continuar la clase del día de hoy, miércoles 11. A ver, nosotros en el curso de personal social estamos trabajando pues acerca de las cosas que pasaban antiguamente en nuestro querido Perú. A ver, nosotros también en la clase pasada estuvimos trabajando acerca de la conquista del Perú, de la conquista exactamente del Tahuantinsuyo. A ver, chicos, nosotros hablábamos acerca de que los españoles, ¿no es cierto?, debido a su gran avaricia, ellos escuchaban que había un lugar donde habían muchas riquezas, ¿sí? En este lugar había oro, había plata, piedras preciosas, entre otras cosas. Ellos deciden enviar una comitiva a estos lugares para poder descubrir exactamente dónde es. Entonces la comitiva sale, llega a América, llega a Perú, llega precisamente al Tahuantinsuyo y se da cuenta pues de que es un lugar magnífico, precioso, esplendoroso, las construcciones de piedra, con piedras enormes, ¿no es cierto? Ellos pues se llevan una gran impresión tanto de las construcciones del Tahuantinsuyo como también pues de la gente que alberga este lugar. ¿Por qué? Porque la gente pues era muy cordial, recibía a estas personas, a los españoles los recibían muy cordialmente, muy amablemente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos se quedan deslumbrados con las construcciones de este lugar, con las personas y con todas las riquezas que ellos poseen. Entonces, esta comitiva decide regresar, ¿no es cierto? Decide regresar y cuentan, pues, y empiezan a contar lo que habían visto, ¿no? Empiezan a describir todo lo que habían visto, las construcciones, las personas, las riquezas, entre otras cosas. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Recuerdan? Aparecen los tres socios de la conquista, que son Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. ¿Quién estaba a cargo de la embarcación, pues, de la embarcación, de esta comitiva para poder salir en búsqueda de nuevas riquezas? ¿Qué pasa? ¿Quién estaba a cargo? Francisco Pizarro, ¿no es cierto? Diego de Almagro estaba a cargo pues de todas las provisiones, de los alimentos, de las personas para poder ir pues en búsqueda de esto, ¿no? Y Hernando de Luque estaba pues a cargo de buscar el dinero para poder pues sustentar este viaje, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan, llegan al Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Llegan a Perú. ¿Y qué sucede? Ahora vamos a ver qué sucede. Recuerdan que nosotros hablábamos que cuando llegan al Perú, ellos se dan cuenta de todas estas riquezas. Sí, ellos se dan cuenta pues de las riquezas que posee nuestro querido y magnífico Perú. ¿Qué pasa? Cuando ellos llegan, hay una disputa, hay una pelea entre dos hermanos. ¿Por qué? Por el poder, por ser pues, por ser el próximo Inca, por gobernar el Tahuantinsuyo. Ahora también lo vamos a ver. A ver, vamos a hablar acerca de la captura, rescate y muerte de Atahualpa, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el Inca Atahualpa? Si ustedes recuerdan, también en una de las clases que hemos tenido, hablamos acerca pues de 6 incas que sobresalieron, ¿no es cierto? Uno de ellos fue el Inca Atahualpa, quien fue pues hijo de Huayna Cápac, ¿sí? Pero también él, tras la muerte de su padre, que también nosotros hablamos la clase pasada, al padre pues cuando llegaba la comitiva para ver, ¿no es cierto?, las riquezas de este lugar, todavía estaba al poder Huayna Cápac, el padre de Atahualpa, ¿sí? Cuando muere el padre, quien pues va a disputar un conflicto, una batalla sangrienta es Atahualpa con Huáscar por disputarse el poder, ¿correcto? Y luego el que va a asumir el poder va a ser Atahualpa porque logra vencer a su hermano y él pues se proclama Inca en el año 1532.
Y también en este año va a ser pues capturado por Francisco Pizarro. Entonces, él es el Inca Atahualpa. Estamos recordando, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan pues, para que recuerden y tengan unos saberes previos acerca del tema. Entonces, él fue Atahualpa. Más que nada para poder tener el poder, él tiene una batalla muy dura, se pelea con su hermano para poder asumir el poder. Gracias a que él sale victorioso, es quien pues se proclama Inca en el año 1532. Ahora bien, también recordarán que él fue quien manda a matar a su hermano. ¿Y con quién se peleaba tanto Atahualpa? ¿Recuerdan? También lo mencionamos en la clase pasada. ¿Quién era su hermano? Huáscar. Atahualpa peleaba con Huáscar por asumir al poder, ¿correcto? Entonces, vamos a ver qué sucede. Mire, dice, fin del Tahuantinsuyo. Cuando los españoles llegan al Perú, ¿no es cierto? Se enteran pues que hay una guerra, un conflicto, una pelea, batallas. ¿Con quiénes? Contra pues Huáscar, ¿no es cierto? Entre Atahualpa y Huáscar. Toda la gente que apoyaba a Atahualpa, ¿no es cierto? Y toda la gente que apoyaba a Huáscar. Pero en este conflicto pues sale victorioso Atahualpa, ¿no es cierto? Él sale pues ganador y asume, como les decía, ¿no es cierto? Asume pues, asume el trono a Inca, ¿sí? Entonces, los españoles viajaron a Cajamarca para poder encontrarse con Atahualpa. Entonces, ¿qué sucede? Pizarro y sus hombres van a organizar una emboscada, es decir, van a tratar después de capturar a Atahualpa, ¿no es cierto?, utilizando pues las distintas maniobras para poder capturarlo, ¿sí? Después de un sangriento enfrentamiento, logran capturar a Atahualpa. Muy bien. Entonces, pues, vamos a ver ahora acerca de la captura de Atahualpa. ¿Cómo se da? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Todo ello. A ver, captura de Atahualpa. Pizarro, ¿no es cierto?, envió una comitiva pues, para que se entrevistara con Atahualpa. Este se encontraba pues en los baños termales, ¿sí?, que va a ser pues en Cajamarca. Entonces, ellos le entregan un mensaje. Si ustedes mal no recuerdan, los españoles hablan un idioma distinto que a los incas. Los incas tenían otro idioma, que era el quechua, ¿no es cierto? Entonces, ellos no se podían comunicar directamente. Había un felipillo que pues él era el quien se encargaba de traducir este mensaje y decírselo al Inca Atahualpa, ¿sí? Entonces, pues este, que se encontraba en las fuentes, en los baños termales, ¿no es cierto?, recibe el mensaje de que pues tenía que entrevistarse o encontrarse con Pizarro, y Atahualpa les dice a esta comitiva que al día siguiente irá a ver al jefe español, es decir, a Pizarro. Luego de ello, Pizarro, al enterarse de esto, ya que la comitiva les dice que Atahualpa ha aceptado entrevistarse con Pizarro, ¿no es cierto?, ya que este encuentro se va a llevar al día siguiente en la plaza de Cajamarca. Entonces, Pizarro, ¿qué hace? Él, pues, arma una emboscada para poder atrapar a Atahualpa, ¿correcto? Entonces, Pizarro, pues, forma un ejército y les ordena que se escondan por los edificios laterales de donde se iban a encontrar, ¿sí?, que rodeaban, pues, la plaza de Cajamarca, ¿correcto? Entonces, ellos se esconden, pero también les dice, Pizarro les dice que al primer disparo del arcabuz, el arcabuz es un arma, ¿no es cierto?, que se parece a una escopeta, pero más ancha y más pequeña, ¿sí? Al primer disparo del arcabuz, ellos tenían que salir, pues, y matar a todos los indígenas que estén por ahí alrededor y atrapar a Atahualpa, ¿sí? Entonces, por eso dice que el primer disparo del arcabuz sería la señal para poder acabar y atrapar a Atahualpa, capturarlo, ¿sí? Entonces, es como se da la captura de Atahualpa, planeado por Pizarro. Dice,
Al día siguiente, ¿no es cierto? Pues Atahualpa llega a la plaza de Cajamarca. Al llegar, él no ve nada, no ve a nadie. La plaza estaba totalmente vacía. Él llega pues con su gente, ¿no es cierto?, que los resguardaba, con toda su gente que lo apoyaba a él, como inca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Llega a este lugar y no ve a nadie. Al único que ve es al padre que empieza a llegar a donde estaba Atahualpa, al padre Vicente Valverde, quien se aparece en este lugar. El padre Vicente Valverde es quien le va a dar a Atahualpa una Biblia. ¿Para qué? Para que Atahualpa sea bautizado. Entonces, ¿qué sucede? Atahualpa, al no escuchar nada, al no entender nada, coge la Biblia y lo arroja por el suelo. Entonces el padre Vicente Valverde, muy pero muy indignado, grita y pues hace que suene el primer arcabuz. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando pues el padre al gritar, ¿no es cierto?, muy indignado él, y suena el primer arcabuz, salieron, ¿no es cierto?, salieron los españoles con sus caballos, con armas de fuego, cosa que los incas no tenían en esos tiempos. Ellos no manejaban estas armas, ellos no tenían caballos. Salen pues, entonces los españoles con armas de fuego, salen pues con sus caballos, ¿no es cierto? Atacan a todos los incas que estaban ahí y toman prisionero a Atahualpa. Entonces toma como prisionero a Atahualpa. ¿Qué pasa? Entonces Atahualpa se da cuenta pues de la codicia de los españoles, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? A ver, vamos a ver, ¿qué sucede? Como él se da cuenta de la codicia de los españoles, como ya él estaba, pues ya lo tenían prisionero, ya lo habían capturado, entonces él les dice, ¿no es cierto? Entonces él le ofrece a Francisco Pizarro llenarle dos cuartos de plata y una de oro hasta donde llegue su mano, a cambio de su libertad, ¿no es cierto? Pues agarra y le dice, ¿no? A cambio de mi libertad yo te ofrezco llenarte 2 cuartos de plata y una de oro hasta donde llegue mi mano, es decir, hasta acá, por ejemplo. Ya, hasta ahí. Igual, él en este momento le está diciendo a Francisco Pizarro, ¿no es cierto?, que le va a llenar 2 cuartos de plata y una de oro hasta esta altura, hasta donde llegue su mano. Sí, pero para ello, ¿qué pasa? Entonces, para ello, debido a tanta codicia que tenían pues los españoles, liderados por Francisco Pizarro, deciden, antes de tener todo lo que les había prometido Atahualpa, ellos deciden repartirse ya el dinero o repartirse todo lo que iban a adquirir, ¿no es cierto? La plata, el oro. Entonces, ¿qué sucede? Ellos no dieron tiempo o no escucharon cuando el Inca les pidió 2 meses para poder entregar todo lo ofrecido. Sí, porque ellos tenían que recolectar pues toda la plata y todo el oro para poder llenar 2 cuartos a cambio de su libertad, ¿no es cierto? Luego, ¿qué dice? Al final, Pizarro decidió condenar a Atahualpa, ¿sí? Y fue acusado, ¿no es cierto?, de haber cometido lo siguiente. ¿Por qué Pizarro decide condenar? Porque él no escuchó cuando Atahualpa le dijo que pues, o no entendió cuando Atahualpa le dijo que le diera 2 meses. No entendió, él quería el dinero y quería repartirse ya de una vez estos metales, ¿no es cierto? Tanto el oro como la plata. Entonces, Atahualpa fue acusado de lo siguiente: haber usurpado el poder de su hermano. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, como estábamos hablando ya,
Cuando muere Huayna Cápac, el que asume el poder fue Atahualpa, pero no porque él debía de asumirlo, sino porque él sale victorioso entre un conflicto y batallas que tuvieron con su hermano Huáscar, ¿correcto? Entonces, por eso es que pues Pizarro, ¿no es cierto?, va a condenar a Atahualpa, uno, porque va a usurpar el poder de su hermano Huáscar. Dos, por haber ordenado, ¿no es cierto?, desde la prisión la muerte de su hermano. Sí, cuando Atahualpa es pues capturado y llevado a prisión, ¿no es cierto?, en la imagen que les mostré, es llevado a prisión, ¿qué pasa? Él tenía miedo de que su hermano Huáscar asuma el poder, ya que él pues estaba prisionero. Entonces, ¿qué sucede? Manda a matar a su hermano, pero manda a matarlo cuando él ya estaba prisionero por temor a que su hermano asuma el poder y pues él ya no sea el Inca, ¿sí? Entonces, es por ello también que condenan a Atahualpa por no haber cumplido con el rescate ofrecido. No es que él no haya cumplido con el rescate, sí, él iba a cumplir, pero para ello, como les decía, pidió 2 meses, cosa que no se le dio el tiempo. ¿Por qué? Porque los incas, pues, perdón, porque los españoles estaban pues con esa codicia de tener todo el oro, toda la plata, y no entendieron que todavía se les iba a entregar llegando a los 2 meses, ¿sí? Entonces, es por eso que también se le culpa pues a Atahualpa porque no cumplió con el rescate ofrecido. También por ser idólatra. Quiere decir, Missy, ¿qué cosa es idólatra? Aquellas personas pues que idolatran, que veneran, ¿no es cierto?, a imágenes, a objetos. Entonces, por todo ello, ¿no es cierto?, es pues que es condenado a muerte, acá está, Atahualpa, ¿sí? En un primer momento se le dice que se le iba a quemar, ¿sí? Entonces él, pues, gracias al padre Vicente, decide pues que él escoja qué tipo de muerte iba a tener, si iba a ser estrangulado, quemado o a garrotazos. Y él escoge ser pues estrangulado, es decir, ahorcado, ¿sí? Lo mandan entonces a la horca, ahora. Muy bien. Luego de ello, vamos a ver también, pues de todo esto, la resistencia de los indígenas, pues, a la conquista. A ver, luego de la muerte de Atahualpa, ¿no es cierto?, eligieron a su hermano. ¿Para qué? Para poder, pues, dominar y estar controlando a los indígenas, ¿no es cierto? Eligen a su hermano de Atahualpa, que se llama Manco Inca II, ¿sí? Lo eligen, pero Manco Inca se da cuenta de que los españoles no lo respetaban. Se daba cuenta de que a él lo habían elegido solamente para tenerlo como un títere y poder pues dominar a los indígenas y poder manipularlos, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Manco Inca II forma un grupo rebelde para poder echar a los españoles y botarlos del Perú. Pero pues Manco Inca fue traicionado y lo envenenan, ¿sí? Pasan los años y los incas trabajaban pues en las minas, siendo explotados, ¿no es cierto? Y pues se arman muchos grupos rebeldes para poder ellos pues independizarse y no estar bajo la presión de los españoles. Entre ellos aparece un nuevo inca. ¿Quién es? Ah, muy bien. Es pues Túpac Amaru. Gabriel, ¿no es cierto?, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru. Él pues va a dejar muchas huellas debido a que él peleó por los derechos de los incas. Él fue mestizo. ¿Por qué decimos que fue mestizo? Porque él tenía descendencia española. Mestizo decimos porque se van a mezclar dos etnias, tanto
lo que es pues las personas blancas por parte español y porque tenía pues también sangre indígena americana, es decir, por parte, ¿no es cierto?, parte indígena y parte español. Por eso se dice que es mestizo. Él tenía descendencia española, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él se rebela contra los españoles, ¿sí? Él se rebela contra los españoles. Túpac Amaru es el sobrenombre que se le va a dar a José Gabriel Condorcanqui. Sí, a ver, es un personaje de origen mestizo, ya saben por qué, porque tenía descendencia española y a la vez también, pues, era hijo de una indígena. A ver, fue criado hasta los 12 años por el sacerdote criollo Antonio López de Sosa. Luego ingresó a estudiar en el Colegio San Francisco de Borja. Él dice que se rebeló contra los españoles, aunque fue derrotado, él fue derrotado, ¿no es cierto? Y en una de esos grupos rebeldes que él también armó para poder defender los derechos pues, de los indígenas, de los incas, ¿qué pasa? ¿Cierto? Cuando lo capturan, pide que pues él diga el nombre de las personas que estaban apoyándolo, ¿no es cierto? Pero él no habló, él no hablaba. Él pues se quedó mudo. A pesar de que los españoles ejecutaron a toda su familia, él no habló. A él, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Le jalaron con unos caballos sus extremidades, lo amarraron, lo ataron de manos y pies, una mano a un caballo, otra mano a otro caballo, un pie en un caballo y otro pie en otro caballo. Y así pues jalaron sus extremidades, lo mataron, ¿no es cierto? Pero él fue pues un ejemplo para los demás indígenas que también trataron pues de ganar su libertad y no querían estar pues prisioneros, oprimidos y ser esclavos de los españoles. Entonces, mis niños, el día de hoy hemos estado trabajando acerca de la captura, rescate y muerte de Atahualpa. ¿Sí? Entonces, ustedes ya vieron cómo fue pues la muerte de él, la avaricia de los españoles por llevarse nuestras riquezas, ¿no es cierto? Entonces, estos incas pelearon para que no sucediera esto. Más que nada, José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru. 2. Entonces, el día de hoy espero que hayan entendido la clase. Vamos a trabajar nuestra guía. Voy a ponerle un videito adicional para que puedan ustedes visualizar todo lo que yo les he contado y así puedan trabajar muy bien la guía. Ahora sí, mis niños, los dejo. Espero que haya sido una clase muy bonita y les haya gustado la historia. Ahora sí, mis niños, los dejo. Cuídense mucho.